La Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario, una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios. Las enfermedades gastrointestinales son, sin duda alguna, el peor azote que flagela a nuestra población durante las épocas veraniegas, debido no solo a la terrible escasez de agua que padecen muchas de las familias y muchas de las colonias de esta frontera, sino también por el intenso calor que acelera notablemente el proceso de descomposición de los alimentos. Por si fuera poco, se desarrollan plagas de moscas, cucarachas y otros insectos que contaminan comidas y utensilios de cocina. Aun cuando no son privativas de ninguna edad en particular, este tipo de enfermedades causan más daño a la niñez que las padece, que incluso ocasiona un elevado índice anual de muertes entre infantes. La deshidratación es la consecuencia más frecuente cuando se presenta un mal gastrointestinal y siempre comienza por diarrea, por vómito, por fiebre o calentura, que por no ser grave en su principio, generalmente los padres, las madres de familia, no sienten la urgencia de atenderlos médicamente. Es muy común ver que las madres acudan al boticario, al yerbero, al familiar o al amigo en busca de un remedio eficaz y barato que detenga o contenga la diarrea, pero pocas veces consideran la real importancia que deben prestarle a este tipo de enfermedades. E irremediablemente, pues, se agravan y surgen serios problemas y complicaciones. Por tales razones, esta ocasión deseamos presentarles un programa en el cual usted tendrá oportunidad de conocer recomendaciones adecuadas y sencillas para que sepa evitar la deshidratación y, llegado el caso, cómo saber actuar y cómo detectar un problema de esta naturaleza. ¿En qué momento tiene usted que acudir a su médico? Ello nos lo dirá el doctor Josué Martínez Berumen. El doctor Martínez Berumen, nuestro invitado, si usted no lo conoce, tiene toda una vida dedicada a su profesión, en la que ha participado como médico particular, como catedrático en escuelas del ramo y como funcionario y director de dependencias del sector salud. Su experiencia es vasta y sus consejos serán de invalorable apoyo para usted, amigo nuestro, para usted, señora madre de familia, en el momento en que lo necesite. Vamos a escuchar este interesante planteamiento sobre la deshidratación y una explicación del doctor Josué Martínez Berumen. Perfectamente. Mire, pienso que lo más conveniente para abordar este tema es explicar en qué consiste el fenómeno de la digestión de los alimentos. Como todos sabemos, la digestión de los alimentos y más que todo la absorción de los alimentos se realiza en el intestino delgado, pero vamos a ver por dónde penetran los alimentos. Todos lo sabemos que es por la boca. En la boca sufren el fenómeno de la insalivación de los alimentos. Estos alimentos posteriormente van integrándose para pasar al esófago y posteriormente al estómago. En el estómago van a recibir una serie de jugos digestivos que provienen de diferentes órganos y que van a favorecer que posteriormente el intestino delgado, que es la parte en donde realmente se hace la absorción de los alimentos, del agua y de los electrolitos que nuestro organismo requiere. En tal forma que esta circulación por el tubo digestivo, en lo que se refiere al intestino delgado, es muy lenta, que permite que realmente se vayan absorbiendo todos los elementos nutritivos, inclusive el agua y los electrolitos. Posteriormente, los residuos que propiamente se van a formar como consecuencia de lo que realmente el organismo no requiere, se va a ser eliminada por el intestino grueso, o sea, para al final eliminar todos los elementos que no son necesarios por el excremento, o sea, por el ano, por el recto. Ahora bien,
¿Qué es lo que ocurre en relación con la diarrea? Que en realidad es el problema o es el padecimiento que nos va a conducir a la deshidratación. Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente, que cuando existe este fenómeno o esta enfermedad, más bien dicho, de diarrea, se van a presentar un acelerado movimiento de del ritmo, podríamos decir, que habitualmente está presente en la digestión o la absorción, más bien dicho, de los alimentos. Entonces, la motilidad de todo el intestino va determinando que el movimiento tan intenso que se va a producir como consecuencia de la enfermedad, ello hace que la absorción que anteriormente mencioné, que debe ser muy lenta para que puedan realmente conseguirse este propósito, es muy rápida, lo cual no da lugar a que los elementos nutritivos sean absorbidos adecuadamente. Esta movilidad tan exagerada del intestino, que va a producir evacuaciones en las personas de 4, 5 o más en 24 horas, determina la pérdida de bastantes líquidos y sobre todo electrolitos que hacen falta al organismo. Naturalmente que estos electrolitos y agua que se pierde está relacionado principalmente con lo siguiente. Nuestro organismo prácticamente es agua, y digo que es agua por esta razón, de que el 70% del peso corporal de una persona está constituido por agua. Esta agua está repartida en la siguiente forma. En primer lugar, las células. Ustedes todos conocemos que las células que nuestro organismo tiene, la principal elemento que lo contiene es agua. Entonces, en el interior de las células existe una cantidad muy grande de agua, que considerándolo en proporción es el 45% del agua está precisamente en las células, o sea, en el interior de las células. Claro que las células no están solas, sino que tienen que tener un espacio entre una célula y otra. Eso es lo que nosotros llamamos el espacio extracelular. En este espacio extracelular existe un 20% de agua, lo cual determina que ya llevemos 65% de agua en estos dos compartimientos. Ahora bien, existe otro 5% de agua que está determinada por la circulación de la sangre, o sea, el agua que contiene la sangre contiene un 5%, de tal forma que, como mencioné a ustedes, el 70% del peso corporal de una persona es agua. Entonces, en estas condiciones, como decía a ustedes, el agua y los electrolitos se forman en la parte superior del intestino delgado, o más bien dicho, ahí es donde se absorbe, para continuar con mi exposición. Ahora bien, sería muy interesante considerar lo siguiente. Vamos a suponer que un niño que pesa 10 kilogramos, que como ya mencioné a ustedes, el 70% es agua, entonces este niño que pesa 10 kilogramos tiene 7 kilogramos, quiero decir, de agua, y tiene además 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio y 28 gramos de potasio. Esta es la proporción en que están distribuidas los elementos electrolíticos en el organismo. Estos elementos, como se observará por los datos que he mencionado a ustedes, el potasio es la principal, podríamos decir en cierta forma, es elemento triple en relación con el cloro y el sodio. De allí que precisamente el potasio sea 3 veces más que el sodio.
y desde luego el cloro. En la medida que la deshidratación aumenta, la pérdida de agua y electrolitos va determinando que la sangre también sufra esta situación. Entonces es indispensable que se agreguen inmediatamente electrolitos y sobre todo agua a la circulación para que no ocurra que la falta de circulación de la sangre vaya a motivar un desequilibrio renal, porque el elemento que está determinando que el riñón funcione, porque es prácticamente el órgano estabilizador de la función del intercambio, podríamos decir, de las células con el espacio intracelular, con el espacio extracelular y la sangre, va a determinar que el riñón sufra las consecuencias. Esta función, que como les decía es la que mantiene el nivel o el equilibrio electrolítico del organismo, se va perdiendo, y como consecuencia de ello la persona puede sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues desde luego establecer el mecanismo que permita que haya un mayor volumen de líquido en el organismo, y para ello hay necesidad de introducir, o bien sea por la circulación, líquidos, o bien sea por la boca. Este mecanismo que nos va a permitir que el organismo no se deshidrate es lo que en realidad constituye la deshidratación, o sea, la pérdida de agua y electrolitos. La pérdida de agua y electrolitos significa la deshidratación. ¿Qué vamos a hacer para que esto no ocurra? Inmediatamente administrar las soluciones necesarias para que este organismo no sufra. Y la consecuencia de todo ello es, como decíamos a ustedes, el desequilibrio hidroelectrolítico que hemos mencionado. Ahora bien, ¿qué es la diarrea? Esto es importante porque en realidad es el cuadro que va a provocar el problema de la deshidratación. La diarrea en realidad es un padecimiento con evacuaciones intestinales líquidas y frecuentes, acompañado a veces de vómitos y calentura. El número de evacuaciones puede variar de 4 o 5 o más al día, pero nosotros consideramos que siempre la diarrea es motivada por microbios, o sea que la diarrea es producida por gérmenes, por microbios que están en diferentes lugares. Ahorita los vamos a ver. Porque hemos considerado que todas las diarreas son infecciosas. Entonces, los microbios que van a producir esta enfermedad se encuentran principalmente en las evacuaciones de los enfermos, en las manos sucias, en los alimentos contaminados, en los trastos de la cocina y del comedor que no son adecuadamente lavados, en las basuras y desperdicios y en los pisos sucios. Las moscas también desempeñan un papel muy importante en la transmisión de esta enfermedad, puesto que, como todos sabemos, se paran en todas partes y en esta forma contaminan los alimentos. La diarrea se produce cuando se toman alimentos o bebidas contaminadas. La diarrea hace que el cuerpo pierda líquidos y sustancias y otras sustancias que son muy importantes al organismo. Es muy grave la pérdida de líquidos del cuerpo y por lo tanto esto puede ocasionar o puede ser causa de muerte, especialmente en los niños menores de 1 año. Esto tiene gran importancia porque, como ya hemos mencionado, el niño menor de 1 año es el que habitualmente sufre las mayores consecuencias. Todos nosotros estamos habituados a tomar agua cuando nosotros la requerimos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aportemos constantemente agua a nuestro organismo, pero el niño pequeño no tiene esta misma facilidad, no habla en especial, todavía no habla y por lo tanto no pide agua. No es como nosotros que una vez que comemos tomamos agua, el niño no. Entonces nosotros apreciamos en el niño
muchas veces esta sed, porque vemos que sus labios están secos, y en esas condiciones podemos proporcionar agua a los niños. Pero muchas veces nuestras madres no se dan cuenta de ello y sin pensar a reflexionar de que el niño pierde agua constantemente, bien sea por el sudor. Todos recordaremos que los niños pequeños están constantemente sudando y el sudor elimina mucha agua. El niño llora y consecuentemente pierde también agua al llorar. El niño también, en ocasiones, sobre todo cuando hay diarrea, vienen las evacuaciones que he mencionado a ustedes y que elimina cantidad enorme de agua. Y junto con el agua se pierden electrolitos. El niño también, al respirar, pierde agua. Y sobre todo si tiene fiebre, porque en ocasiones la diarrea se acompaña también de fiebre. Entonces, por lo tanto, se respira con mayor frecuencia. Y la mayor frecuencia de la respiración motiva que se pierda también agua. Al orinar, el niño también pierde agua. Por todas estas razones, el niño necesita constantemente estar recibiendo agua. Agua que debe ser rigurosamente hervida. Por ningún motivo debemos de darle agua, posiblemente, sobre todo cuando el agua que le proporcionamos al niño es de dudosa procedencia. No debemos por ningún motivo dar agua al niño que no sepamos que está higiénicamente hervida. Entonces, por lo tanto, debemos tomar muy en cuenta que la diarrea se presenta principalmente en los meses calientes del año. Aquí en Ciudad Juárez debemos de tomar en cuenta que prácticamente el invierno es muy corto, de allí que desde el mes de abril empiecen ya los problemas de calores intensos. En este año especialmente se piensa que vamos a tener un calor muy sofocante, que como prácticamente no hubo invierno, entonces los pronósticos son de que va a aumentar considerablemente el calor, de allí que la necesidad de que los niños tienen de agua va a ser más intensa. Entonces la recomendación principal es a nuestras madres que por ningún motivo dejen de proporcionarles agua a los niños. La única forma de que las madres se den cuenta de esta situación es que constantemente estén proporcionando líquidos a los niños, fundamentalmente agua hervida. Ya hemos escuchado qué es y cómo se produce la deshidratación. Ya sabemos que la diarrea es su principal forma de manifestarse. También se nos ha indicado que debemos mantenernos higiénicamente presentados y lavar bien los utensilios de cocina, evitar los alimentos callejeros, dar suficiente agua a nuestros hijos y tenerlos en lugares debidamente ventilados. Ahora, escuchemos cuántas evacuaciones deben ser en un término de 24 horas, motivo de alarma para la salud nuestra y de nuestros hijos principalmente. Es una pregunta muy interesante, porque efectivamente el niño muchas veces, como les decía a ustedes, no pide agua. Muchas veces nuestras madres no se dan cuenta de que el niño se está deshidratando, y en ocasiones ocurre que lo sacan, por ejemplo, en los momentos más calientes del día y lo exponen a los rayos solares. Entonces esto es sumamente peligroso para los niños. Entonces conviene que nuestras madres se den cuenta de que el problema de la deshidratación es muy importante. De ahí la conveniencia de que si al niño no le proporcionan la cantidad de agua necesaria, el niño necesariamente se deshidratará. Muchas veces se encuentra con que las madres abrigan demasiado a los niños, entonces eso aumenta el peligro, sobre todo, de que el niño se deshidrate. De ahí la conveniencia de que en esta temporada de intensos calores, nuestras madres proporcionen las sales hidratantes que nosotros estamos distribuyendo en toda la población. Consiste principalmente en un sobre que contiene los electrolitos que son necesarios para el niño, y que a 1,4 litros de agua se le agregue el sobrecito conteniendo los electrolitos, para que en esa forma se ponga a hervir durante 10 minutos, y una vez que se enfría, dárselo a los niños. Y en esta forma yo puedo garantizar a las amas de casa de que si durante todo el tiempo de los calores intensos que estamos sintiendo dan estos líquidos
en forma de un suero casero, que inclusive ellas mismas pudieran preparar en casa. Por ejemplo, a 1,4 litros de agua, como antes mencioné, se le agregan 3 cucharadas de azúcar y se le pone media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato. En esta forma la ponen a hervir durante 10 minutos nuevamente, y una vez que se seca, que se enfría, se da a tomar al niño durante toda la temporada de verano. Estamos seguros de que el niño jamás se deshidratará. Muchas personas, lo hemos visto, consideran que con las sales rehidratadoras que les proporcionan las autoridades del sector salud serán suficientes para remediar el problema diarreico o de deshidratación de sus hijos. Pero no es así. No son medicinas las sales rehidratadoras. Sirven únicamente para retener el agua en nuestro organismo y evitar o coadyuvar para evitar la deshidratación entre los menores, entre los niños. Pero nunca será la medicina, porque no lo es y nunca ayudará a combatir el mal. Escuchemos pues qué es lo que piensa al respecto, qué es lo que usted tiene que hacer desde el punto de vista del doctor Josué Martínez Berumen. Bien, en el caso de que las medidas que hemos estado mencionando, aunadas a la higiene en la preparación de los alimentos, en proporcionarles los alimentos debidamente higiénicamente preparados, debemos forzosamente a los primeros síntomas de la diarrea, y sobre todo viendo que lo que nosotros estamos haciendo en nuestro hogar no da resultados, de inmediato llevarla al médico. El médico es la única persona autorizada para tratar una deshidratación. Ninguna otra persona puede suplir al médico. El boticario, la comadre, las personas que están cerca del niño, pues tienen experiencia, pero no saben realmente qué es lo que debe hacerse con el niño. Lo mejor es que acudan al médico. Afortunadamente, el sector salud aquí en Ciudad Juárez tiene una amplia, enorme personal dedicada específicamente a esta función. De manera que cualquiera persona que tenga un problema de este tipo puede acudir a cualquiera de los centros de salud o los lugares en donde el sector salud tiene atención médica. No importa que no sea derechohabiente, que no tenga los registros correspondientes, puede ser atendida libremente sin ninguna restricción. Esperamos, amigos nuestros, usted, señora madre de familia, que haya sabido valorar estos consejos y que los aplique en forma permanente para evitar que sus hijos puedan llegar a morirse por un simple descuido. Que la deshidratación, que las diarreas, que los males gastrointestinales ya no flagelen más a sus hijos y a nuestra población. Muchas gracias por su atención y lo esperamos, como siempre, el día de mañana.